Muy buenas a todos, hoy os traigo un vídeo que cada vez se está poniendo un poquito más de moda, los profesionales hace tiempo ya que lo están utilizando, y es el tema de entrenamiento por vatios. Así que hoy os presento de nuevo a Juanlu, mi entrenador, ya estuvo conmigo hace 2 vídeos atrás, él es una voz autorizada y sabe de qué va este tema. Hola Juanlu, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo va este confinamiento? Hola Jota, bueno, en primer lugar darte las gracias de mi parte y de la parte de Steph, ¿vale? Por dejarnos colaborar contigo en un vídeo más. Y bueno, en cuanto al confinamiento, pues bueno, parece que lo estamos llevando un poquito mejor, ¿no? Las primeras semanas fueron las más duras, ¿no? De entrenar ahí en rodillo y demás. Y poco a poco nos estamos adaptando un poquito y cogiendo un poquillo el gustillo, ¿no? Siempre deseando, con las ganas de volver a salir a entrenar fuera. Lo estamos llevando mejor de lo que pensaba, ¿no? Después de las primeras semanas. Pues yo, sinceramente, dándole lo que puedo al rodillo, ya sabes que a mí el rodillo me cuesta un poquito subirme a él. Y nada, hoy quería que me hablaras un poquito del tema de los vatios para ver cómo va, porque estoy viendo mucho por internet que este confinamiento creo que han salido todos los cicloturistas del mundo que están entrenando por vatios, por las plataformas de Zwift, de Be Cool. Y yo quiero que, bueno, que en este vídeo quede un poquito claro que cómo se puede entrenar por vatios. Bueno, sí, vamos a hablar hoy de potencia, ¿vale? Y ya os digo, dando siempre pues eso, unas pautas generales, ¿vale? Al final lo bueno del entrenamiento, ¿no? Y lo mejor del entrenamiento es individualizar, pero bueno, vamos a intentar dar unas pautitas generales acerca de la potencia y todo lo que conlleva la potencia, que hay mucho para hablar. Bueno, voy con la primera pregunta y es, ¿qué son los vatios? Los vatios son la unidad de carga externa por excelencia para el ciclista, ya que básicamente refleja pues, la fuerza que realizamos sobre cada pedal. Por eso, en la práctica y a grosso modo podríamos decir que el ciclista que más fuerza ejerce sobre sus pedales, pues es el ciclista con mayor rendimiento. Y veo por internet muchas veces eso de potencia normalizada o NP, ¿qué significa? Bueno, la potencia normalizada es la variable que más tenemos en cuenta los entrenadores por encima de la potencia media. ¿Por qué? Porque es más significativa en el rendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si hago una etapa con mucho desnivel, o por ejemplo en el mountain bike hay periodos en los que son técnicos, pedaleamos menos, o no requiere que hagamos tanta fuerza sobre el pedal, ¿no? Entonces, podríamos comparar como la potencia media, ¿vale? Que es toda la potencia, ¿vale? Hasta cuando no estamos pedaleando o estamos pedaleando en bajada, que no estamos realizando muchísima fuerza o no estamos realizando la fuerza que podríamos sobre el pedal, ya que no lo requiere el momento. Y la potencia normalizada, ¿vale? Que sería, pues, más significativa, ¿no? para el rendimiento. ¿Por qué? Porque solo coge los periodos en los que yo estoy pedaleando de verdad, ¿no? Yo pues cuando estamos llaneando, cuando estamos subiendo, ¿no? Que son los momentos en los que yo realizo una potencia mayor. ¿Y cómo podemos evaluar nuestro rendimiento con los vatios? Bueno, en deportes de resistencia, como en el ciclismo, en esfuerzos de más de 40 minutos, 1 hora, pues gana el ciclista que más vatios medios es capaz de conseguir en este periodo de tiempo. ¿Cómo evaluamos eso a través de los vatios? Pues con el famoso test FTP o UPF. ¿En qué consiste, ¿no? Este test? Ya todos conocemos este test que nos mide el umbral de potencia funcional, que no es más ni menos que la potencia que somos capaces de mantener durante 1 hora, ¿no? Eso sería el significado más puro de lo que sería el test. Existen diferentes pues, test directos e indirectos para medirlo, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, y para hacerlo un poquito más práctico, recomendaría siempre el test de 8 minutos, ahora que estamos en rodillo, por ejemplo, sería una buena idea, ya que serían 8 minutos all out, ¿vale? A la máxima intensidad, y luego multiplicaríamos esos vatios medios por 0,90, ¿vale? Luego también todos habréis hecho, estoy seguro, o habéis conocido, el test de 20 minutos, ¿vale? Es el más famoso, en la actualidad se está viendo mucha literatura científica sobre que no es el más preciso, pero bueno, es un test sencillo de hacer, ya que todos tenemos cerca un puerto de 20 minutos sin descanso, ya que la idea un poquito de estos test es que sean siempre a la máxima intensidad, ¿vale? Durante este periodo de tiempo. Entonces, tenemos el famoso test de 20 minutos, tenemos el famoso test de 40 minutos y el de 1 hora, ¿vale? Por supuesto, cuanto más nos acerquemos a la hora, más real será el test y más preciso, ¿vale? Ya os digo, los más usados. El de 8 minutos, que ahora es un buen periodo de tiempo para realizarlo, ya que en rodillo
más de 10 minutos a la máxima intensidad se hace un poco duro, ¿vale? El de 8 minutos, que multiplicaríamos por 0,90, y el de 20 minutos, que también podría hacerse en rodillo, depende de quién, que multiplicaríamos por 0,95, ¿vale? Con eso obtendríamos el FTP, que sería básicamente pues la medida, ¿no? O el test con el que obtendríamos el rendimiento en vatios. ¿Y cómo nosotros podemos mejorar la relación vatio-kilo? El famoso vatio-kilo, ¿no? Que nos da el rendimiento en subida, sobre todo. Tenemos dos variables, ¿vale? Una es la potencia que somos capaces de producir y el peso, ¿vale? Hay dos formas de aumentar este rango, ¿vale? Este valor. Una de ellas sería bajar el peso, ¿vale? Cuanto más bajemos el peso manteniendo siempre esos vatios, pues aumentará este vatio kilo, ¿vale? Por eso esta importancia que le damos los ciclistas al peso, ¿vale? Y la otra forma, por supuesto, sería pues con el entrenamiento, aumentando esta potencia. ¿Cómo podemos aumentar esta potencia? Bueno, hay 1000 tipos de entrenamiento y 1000 formas de entrenar la potencia, ¿no? Pero la idea básica un poquito es empezar siempre entrenando la potencia en intervalos pequeños de tiempo, ¿vale? Y una vez he conseguido una potencia a intervalos cortos alta, ¿vale? Aumentamos ese tiempo, los intervalos, ¿no? Y empezamos a trabajar la capacidad, ¿no? Que sería, consigo, por ejemplo, hacer 2 minutos a 400 vatios, pues la semana siguiente o en otro periodo de tiempo, intento hacer 2 minutos y medio, 3 minutos, hasta que sea capaz, pues eso, de mantener esa potencia pico que había conseguido durante el mayor tiempo posible, ¿no? Sería un poquito el símil en el entrenamiento, ¿no? Ya os digo que esto es muy difícil y la potencia es muy difícil mejorarla en el tiempo, ¿vale? Las mejoras en potencia de un año para otro son muy pequeñas. ¿Y entre dos ciclistas podemos comparar el rendimiento mirando los vatios que mueve cada uno? A todos nos gusta compararnos, ¿no? con el otro compañero de la grupeta, ¿vale? Y sacar más vatios que él. Pero es cierto que no es símil de rendimiento mover más vatios que otro, ya que esto va ligado al peso de cada ciclista y a muchísimos más factores, ¿vale? Como de rozamiento, de aerodinámica, etc. Entonces, de nada nos sirve comparar los vatios absolutos. Solo sería posible, y en subida, comparar los vatios kilo. ¿Y qué otros datos podemos extraer de un potenciómetro, aparte de los vatios? Lo bueno que tenemos de los potenciómetros nuevos, ¿vale? De los actuales, y sobre todo los que tengamos un potenciómetro dual, ¿vale? Que pueda medir la potencia de ambas piernas, nos dan datos muy importantes, aparte del famoso vatio, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, el índice de asimetría, ¿no? Que es la diferencia que hago de fuerza con una pierna que con otra, que a partir de cierto nivel o a cierto desequilibrio podría llegar incluso a ser lesivo, ¿vale? Por lo que hay que tenerlo muy en cuenta. También tenemos el torque effectiveness o efectividad del par, ¿no? Que se dice que sería un poquito nuestra efectividad de pedaleo, ¿vale? Es como aprovechamos la fuerza lo máximo posible en nuestra fase positiva y cuando restamos todo lo posible en la fase negativa, ¿vale? Es decir, nuestra efectividad de pedaleo, ¿no? Es básicamente, ¿no? Esto, por ejemplo, no lo podemos poner en nuestro Garmin y, por ejemplo, uno de los consejos que os doy ahora en este periodo de cuarentena, ¿no? En este periodo de confinamiento, que estáis en el rodillo y el pedaleo se puede hacer un poquito más estable, es que nos pongamos en nuestra pantalla en el Garmin esta variable, el torque effectiveness, y intentemos mejorarla, ¿vale? Lo máximo posible. Otra variable que nos da un potenciómetro dual, ¿vale? Sería el pedal smoothness o fluidez de pedaleo, ¿no? Que sería un poquito el evitar dar pedaladas muy irregulares, por así decirlo, ¿no? Que demos una pedalada fuerte y enseguida dejemos de hacer fuerza, ¿no? Como si lo que tendríamos que evitar, ¿no? Y lo que nos mide un poquito es que no demos pedaladas a trompicones, ¿no? Que mejoremos ese pedaleo circular, ¿no? Lo máximo posible, ¿no? Esa fluidez de pedaleo, ¿no? Esto también es una variable que podemos añadirlo al Garmin, y en estos días en los que podemos centrarnos un poquito más en cómo pedaleamos y pues, no tanto en la carretera, pues sería una buena opción para quien tenga un potenciómetro dual, analizarla, ¿no? Y ir un poco mejorándola en cada sesión.
Y yo creo que la siguiente pregunta es una de las preguntas del millón, sobre todo ahora en esta época de confinamiento aquí. ¿Los vatios que nos dan los rodillos son los reales? Claro, esta es otra variable importante, ¿no? Son reales, ¿no? Los vatios que me da mi rodillo. Y muchos dan por hecho de que sí, ¿vale? Y no es tan fácil, ¿vale? Solo podríamos decir que los rodillos de gama media o alta son capaces de extraer esos vatios, ¿vale? Y que sean precisos, sobre todo de forma precisa. Es cierto que me atrevería a decir que casi todos los rodillos de gama media tienen sus limitaciones, ¿no? Por ejemplo, si tienes una cadencia de pedaleo muy irregular, ¿vale? La precisión de los vatios en el rodillo es muy baja en cuanto a los de gama media, ¿vale? Gama alta, casi el 100% tiene un error muy pequeño, ¿no? de obtención de vatios. Eso una, ¿vale? Si tenemos rodillos de gama media alta. Si no tengo potenciómetro en mi bici o tengo un rodillo de gama baja, los vatios que podemos extraer con un velocímetro y un cadenciómetro son estimaciones que nos puede dar cualquier software y demás, y son unos vatios muy lejos de la realidad, ¿no? Porque la precisión de esas son estimaciones, entonces la precisión es muy baja. Y esta última pregunta es una pregunta que creo que es bastante buena. ¿Qué diferencia hay entre entrenar con vatios y entrenar con frecuencia cardíaca? Esta sí es la pregunta del millón, ¿no? Al final tenemos que tener claro que los vatios es una medida que no es tan accesible como la frecuencia cardíaca, ya que hoy en día tenemos cualquier medidor de frecuencia cardíaca por 20 euros, 25, 30 euros, es muy asequible para toda la información que nos puede dar la frecuencia cardíaca en el entrenamiento. Entonces siempre leemos en internet, ¿no? Un poco también lo malo que es la frecuencia cardíaca para el entrenamiento, para controlar el entrenamiento, y lo bueno que son los vatios. Bueno, tampoco es tan así, ¿vale? Pero es cierto que no podemos comparar, ya que la frecuencia cardíaca es un medidor de carga interna, ¿vale? Es un poco lo que nos dice la frecuencia cardíaca, es un poco los desequilibrios que tenemos en el organismo interiormente, ¿vale? Y eso hace pues que aumente o disminuya esa frecuencia cardíaca. En cambio, la potencia es una carga externa, no es más ni menos que, como he dicho antes, la fuerza que ejerzo sobre el pedal, ¿no? Entonces, la frecuencia cardíaca es muy variable, varía con diferentes condiciones, esto ya lo habréis visto y lo habréis leído, pues con temperatura, con cansancio, con fatiga, etcétera, varía muchísimo. En cambio, la potencia pues siempre es la fuerza que yo ejerzo sobre los pedales. Pues cuando esté cansado, pues tendré más fatiga y me costará más hacer fuerza, pero no varía no es tan variable, no tiene tanta variabilidad. Y otra de las limitaciones de la frecuencia cardíaca es que no es instantánea, ¿vale? Yo muchas veces que programo series de 30 segundos con recuperaciones de 30 segundos, y es cierto que pongo pulsaciones bajas para que el deportista, el ciclista, vea que tiene que bajar mucho la intensidad, ¿no? Pero siempre me dicen, no llego a recuperar, es imposible, ¿no? La frecuencia cardíaca en 30 segundos después de una serie muy alta es imposible que baje, no es instantánea, ¿no? Tiene su progresión para bajar y para subir, ¿no? Que también es algo que se entrena y es así. Y la potencia sí es instantánea, ¿no? Podemos hacer un pico de 5 segundos a máxima potencia y en los siguientes 5 segundos ir a un pedaleo muy, muy, muy suave, ¿no? Esto es para las series, para todo lo que sea intervalos y demás, pues es muchísimo más útil, ¿no? Pero ya os digo, la frecuencia cardíaca en combinación con la potencia es lo que más datos nos da, ¿no? Yo a mis deportistas que llevo por potencia, siempre le digo que vayan también acompañados de la frecuencia cardíaca, ya que el conjunto de ambas nos da información muy útil, ¿no? Como lo aeróbico que puedo llegar a ser, ¿no? Con la capacidad aeróbica que puedo llegar a tener, ¿no? Con unos vatios constantes, si la frecuencia cardíaca también es constante, el desacoplamiento, ¿no? También nos dice, ¿no? Cuando estamos haciendo pues, un intervalo a alta intensidad en vatios y veo que la frecuencia cardíaca va similar a los vatios y llega un punto, ¿no? En que la frecuencia cardíaca empieza a subir, ¿no? Eso quiere decir, a esa intensidad no puede mantener la frecuencia cardíaca, ¿no? Pues nos indica ahí, ¿no? Podemos extraer ahí un desacoplamiento, ¿no? que llamamos,
que también es información muy útil. Pues nada, Juanlu, muchas gracias por estar otra vez de nuevo en este vídeo. Lo más seguro es que traigamos otro vídeo con otro tipo de preguntas un poquito más especializadas. Y bueno, si tenéis alguna duda o alguna pregunta, ya sabéis, me lo escribís aquí abajo y yo se lo digo a él y así os la podemos resolver. Bueno, Jota, un placer. Si tenéis cualquier duda y necesitáis cualquier cosita, podéis hablarnos a nuestro Instagram, steph.health, o en nuestro Facebook, steph.training. Ya sabéis, como siempre digo, disfrutar muchísimo de la vida y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!